qué estamos viviendo esta revolución? Es una historia silenciada, porque yo le juro que usted agarra a un muchachito cualquiera, de cualquier clase social en la calle, y le pregunta algo sobre el 20 de octubre, no tiene ni idea, no sabe nada, no le interesa tampoco, porque es una historia que pasó a la historia. Era un hombre que él tenía como Guatemala como su finca. Eran caprichitos de tirano. Hay aquel que quisiera moverle la silla a Ubico. El gran problema de Jorge Ubico fue haber acabado con la más mínima noción de lo que es la libertad de acción. Eso es horrible. No permitía que nadie hablara de un derrocamiento o de una renuncia. Decía ojo por ojo y diente por diente. La dictadura del general Jorge Ubico fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala. El general Ubico se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Por medio de las cofradías indígenas, Ubico establecía una relación paternalista con la mayoría de la población campesina del país. Esta población campesina era la principal mano de obra que cosechaba el café en las grandes fincas, propiedad de la oligarquía terrateniente. Durante el régimen de Ubico, el temor y la censura fueron comunes y la organización sindical era prohibida. Era una situación de un pueblo humillado continuamente en su dignidad, una dignidad mancillada en todas formas. Además no había libertades, ni libertad de expresión, ni libertad de pensamiento, ni libertad de reunión, ni libertad para instruirnos. Era una vida angustiosa. Dense cuenta que usted no podía hacer nada que no llegara a conocimiento de ese señor. Era una vigilancia. Había en el argot del Chapín existe la palabra oreja. El oreja es el delator, es el que se escucha, ¿verdad? El país estaba lleno de orejas, que eran policías de la secreta. Uno no sabía si, platicando aquí con una persona, el que estaba a la derecha, el que estaba enfrente era oreja. En las casas, el servicio doméstico a veces eran orejas. Los que vendían chicles en las esquinas eran orejas, pagados por el servicio de la policía. Era un dicho vulgar en cualquier casa, de cualquier sector social: cuidado que las paredes oyen. Y el pueblo entró en miedo, en pánico. Nadie hablaba, se reunían grupos y todos callados porque no sabían si decir algo iba a ser denunciado ante la policía. Porque cuando terminó su primer periodo de 6 años, sus partidarios se opusieron a la reelección, y lo que hizo fue armarles un proceso falso y los fusiló a todos. Ubico, como los otros dictadores o los otros gobernantes, eran parte de una estructura de dominación característica que va de 1871 a 1944. En rasgos muy generales podríamos decir que esta estructura de poder tiene que ver con la transformación del país en una gran finca cafetalera, ¿no?
con procesos de expropiación a la población indígena muy fuertes, muy concentrados, con la vinculación a partir del café al mercado mundial. Lo que vemos con Ubico es una parálisis de la vida política del país, pero una parálisis que no es simplemente coyuntural o ligada nada más a un estilo personal de Ubico. La parálisis es la parálisis del sistema político general, digamos. El Partido Liberal Progresista, que promovió las sucesivas reelecciones de Ubico, era el único partido político activo. Opositores políticos que conspiraron en su contra fueron encarcelados, torturados y fusilados. ¿Quién podía ante eso? Por eso es que nadie se atrevía a luchar contra Ubico, ni los militares, que están totalmente apagados, ni los obreros, porque están totalmente divididos, ni los profesionales, porque los tenían todos controlados en una u otra forma, los intelectuales, que eran pocos, pero que están controlados, los maestros totalmente divididos. Los únicos que podían luchar y que luchar, porque se decidieron a hacerlo, fueron los estudiantes. Los estudiantes ya estábamos en aquel entonces hastiados de los métodos ubiquistas que tenía la universidad. Se empezó a organizar los diferentes grupos universitarios con el pretexto de hacer fiestas universitarias, elegir reinas, en fin, un montón de actividades que no tenían nada que ver con la política, pero que eran actividades que nos permitían unirnos y platicar con más confianza para poder hacer un movimiento realmente revolucionario, ¿no? Después de una serie de actividades múltiples, se logró la primera manifestación del 24 de junio, la primera manifestación que había durante todos los 14 años, ya con participación de obreros, de estudiantes, de profesores, de gente de la sociedad, incluso algunas gentes del área rural. Total, se hizo una manifestación fuerte que ya llegó al Parque Central a pedir la renuncia de Ubico. De ahí fue donde murió María Chinchilla, y por esa razón el 25 de junio es el Día del Maestro. Había una gran manifestación que todos iban de falda negra y blusa roja, y desfilando con la manifestación ahí por la Quinta Avenida para allá, y decían: hambre tenemos, palacio no queremos, porque estaban enojados porque habían hecho el palacio. Y hambre tenemos, palacio no queremos, y estaban todas las mujeres. Y entonces ella iba ahí con todas las maestras, cuando ahí le pegaron unos balazos y la mataron. El movimiento revolucionario de 1944 terminó con 14 años de tiranía del general Jorge Ubico. El descontento que había generado el régimen dictatorial del general Ubico unió en una sola voz a la población guatemalteca para pedirle su renuncia. O sea que Ubico fue derrocado mediante un movimiento eminentemente cívico. Ahí no hubo un disparo, ahí fue nada más acciones cívicas, manifestaciones, protestas, discursos encendidos en contra y señalando los problemas que había en el país. El general Ubico entregó el poder a un triunvirato integrado por los generales Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Ariza y Federico Ponce Baides. Esta junta militar tuvo una vida efímera, porque Ponce Baides excluyó a sus compañeros con el propósito de perpetuarse en el poder. Federico Ponce Baides lo primero que hizo fue decir que él no se iba a lanzar a la presidencia,
Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no estaba pensando en eso, sino estaba pensando en la reelección. Él quería quedarse en el poder y luchó por todos los medios posibles, al extremo que nos dimos cuenta que ya no se podía luchar más contra Ponce, que había también que derrocarlo, pero ahí no era posible un movimiento cívico, ahí era necesario un movimiento militar. Una fecha que nos trae recuerdos gratos y al mismo tiempo tristes. Los estudiantes hicimos un contacto con elementos del ejército a través del teniente Enrique de León, hermano de don Óscar de León Aragón. Me contó. Como estudiante de medicina tuve que curar a una serie de soldados que estaban con lesiones. Nosotros estábamos encargados de organizar los grupos que entraban por el lado de la zona 5, porque entraban por cantidades, ¿no? Entonces los reuníamos, les decíamos cómo debían hacer. Yo me quedé con Óscar de León Aragón y con unos dos más avanzando hacia San José. Y San José disparó los primeros tiros. Y vimos a los primeros soldados de San José avanzar sobre esa calle y les empezamos a disparar. Cuando regresamos de ahí me encontré yo a Arnes en la puerta de la Guardia de Honor. Y le dije, ¿cómo vamos? Y con su habladito, vamos bien. Eso fue todo, porque él era un hombre muy callado. La madrugada del viernes 20 de octubre, en la capital del país, se dio una intensa guerra que dio como resultado la toma del cuartel Guardia de Honor y la destrucción parcial del castillo de San José. Las baterías de la Guardia de Honor que estaban ubicadas, como le digo, en el campo de Marte, que tuvieron el pulso casual, porque esto es imposible, de que entró por una claraboya al agua Santa Bárbara de San José. Una ventana no más grande de esta. Entró el disparo y estalló dentro de la Santa Bárbara del puerto San José. Ahí empezó a quemarse. Empezaron a correr unos por las calles y otros cuando venían las turbas de estudiantes que estaban contra los policías. Estudiantes contra los policías y soldados contra los estudiantes, y era una cosa que no se entendía, pues. La policía estaba con el gobierno. De la noche del 19 al 20 de octubre murieron muchos policías. Yo no tuve la suerte de que me avisaran que iban a entrar a la Guardia de Honor. Entonces yo me presenté inmediatamente, ¿verdad? Me dijeron a la universidad, porque en la universidad están dando los cargos. Y yo fui agente de la policía, junto con otro grupo, y nos dieron el papel. Su papel es garantizar la seguridad de la gente, que no vayan a atacar almacenes, tiendas, que no va a faltarle respeto a las mujeres, que haya orden. Al día siguiente, 20 de octubre, eran ríos de gente los que estaban entrando a la Guardia de Honor. Yo nunca he visto un pueblo entero unificado en el mismo criterio y felices todos. Es la impresión que todavía la vivo, mire, cuando me recuerdo. Cuando yo recuerdo el 10, dirigiendo el tráfico, niños de 8 a 15 años, dirigiendo el tráfico, yo cuando recuerdo eso, me imagino en una esquina parado, y sobre el podio un niño con su traje scout y dirigiendo el patrón. Es una cosa hermosa.
y se abraza con cualquiera y se saluda, en total, ¿verdad? Pues ese clima era lo que se vivía en la revolución, un respeto absoluto. A eso del mediodía vino del Quiché un grupo de soldados que había pedido apoyo del gobierno de facto que estaba ahí en Guatemala. Y entre ellos un hijo del general Ponce, un muchacho teniente. Este pobre muchacho, hijo del general Ponce, murió de una bala de la Guardia de Honor. Cuando llegó a conocimiento de Ponce, se cuenta era el padre, ese hombre se vino abajo. Más o menos a las 2 de la tarde se rindió el general Ponce Bayes, Federico Ponce Bayes. Fue entonces cuando un triunvirato formado por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el mayor Francisco Javier Arana y el civil Jorge Toriello tomó el mando de la nación. Por medio de diversos decretos, la Junta restauró la autonomía universitaria y la de las municipalidades y sentaron las bases para una organización democrática del país. Y fue la revolución del 20 de octubre el primer movimiento político que canceló toda la legislación del trabajo forzado contra los indígenas guatemaltecos. El 20 de octubre de 1944 y el 14 de marzo del 45, que gobernó la Junta Revolucionaria, pues establecieron las bases de la revolución, o sea, ellos emitieron 86 acuerdos revolucionarios, sentando los principios de la revolución. En uno de los tantos acuerdos eran 10 principios en los cuales se establecía qué pretendía la revolución. Y la revolución pretendía fundamentalmente el que hubiera separación de poderes. En 1944, eso, digamos, el movimiento estudiantil, el movimiento magisterial y el movimiento, digamos, obrero también, de trabajadores, van a dar como resultado de que se constituya un campo popular, ¿sí? Un campo popular democrático con nuevas dirigencias, ¿sí? Surgidas del movimiento popular. La Junta convocó a elecciones generales para elegir diputados, presidente y constituyentes para redactar una nueva constitución. En las elecciones de diciembre de 1944, Arévalo es electo presidente con una mayoría del 85% de los votos. En su periodo de 6 años, de 1945 a 1951, importantes reformas fueron llevadas a cabo. Toda la legislación que había era un artículo en el Código Civil que decía: cuando un patrono discuta con su trabajador, se creerá bajo palabra de honor como verdad lo que dice el patrono. De ahí pasamos al Código de Trabajo. Naturalmente es un salto abismal, ¿verdad? Necesariamente tenía que conmoverse. El movimiento del 44 hay que interpretarlo desde el punto de vista como un movimiento que rompe la estructura de dominación característica del periodo. Entonces, para mí, la gesta de la Revolución de Octubre es la más importante de la historia de Guatemala en materia de soberanía y de dignidad nacional. No ha habido otra época en la que un paisecito tan pobre como Guatemala, tan explotado tradicionalmente, haya levantado la cabeza con ese orgullo, ¿verdad?, recordando la grandeza de sus pobladores originarios. El 20 de octubre representa varios aspectos. El primero, de que marca una etapa donde se aglutinan varios
sectores sociales y promueven un cambio que para aquella época era un cambio novedoso y revolucionario, y realmente lo logran. Herencia de ese movimiento revolucionario, aún nosotros lo vivimos. Hay cambios que se producen en ese periodo que son irreversibles y que son importantes. Me refiero, por ejemplo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Código de Trabajo, a la autonomía de la Universidad de San Carlos, y así muchos logros y conquistas que aún son hoy vigentes, a pesar de que ha transcurrido más de 60 años. No hay, que yo recuerde, en las políticas sociales ningún cambio. De 15 estudiantes, pero Carlos Andrade Keller falleció y por eso se le llamó. Que movió a todo el pueblo de Guatemala y lo que propició la unidad fue el deseo de libertad y el deseo de mejorar la situación económica, política y le juro que usted agarra a un muchachito cualquiera, de cualquier clase social en la calle, y le pregunta algo sobre el 20 de octubre y no tiene ni idea. No sabe nada. No le interesa tampoco, porque es una historia que pasó a la historia. Olvidada. Por supuesto que los que participamos en ella no nos olvidamos, ¿no? Y yo creo que el ser humano para constituirse como tal necesita de memoria y necesita de una historia, pero de una historia crítica. El Estado también tiene su historia, las élites también producen historias, pero me parece a mí que lo que necesitan los pueblos son historias críticas que
los potencian precisamente como sujetos colectivos y como sujetos precisamente de la historia. Sin memoria, ¿sí?, sin historia crítica, no hay una subjetividad alternativa y no existe el pueblo como sujeto de transformación social. Una de nuestras preocupaciones es que el guatemalteco no se identifica con una Guatemala pujante, y no se identifica porque no se han rescatado las acciones valerosas y heroicas de mucha gente. Muchas de esas acciones valerosas se han olvidado, y por eso el rescatar la memoria de quienes todavía viven es muy importante, porque es recordarle a la población de que existen gestas sociales trascendentes y que han dejado estas una serie de beneficios al país, porque solamente observando hacia atrás y encontrando esos modelos de actuación ética es que guatemalteco se puede sentir orgulloso de sí mismo y del lugar donde vive.